Damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al profesor Gabriel Chirichi, director nacional de Educación. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y siempre estamos hablando de educación, nos quejamos, alabamos otros países. Bueno, vamos a ver dónde estamos parados, ¿no? ¿De qué se trata el Congreso Nacional de Educación? Gabriel, vamos a hablar de contenidos. ¿Para dónde vamos? Bueno, nosotros como parte del gobierno del Frente, una de las cosas que se había propuesto en la campaña era volver a convocar el Congreso el primer año de gobierno. Y eso llevó a algunos movimientos que creo que fueron muy valiosos, porque primero hubo que reunir periódicamente a lo que se llama Sistema Nacional de Educación, que es quien convoca al Congreso. El Ministerio y la Dirección de Educación cumplen un rol, digamos, articulador, pero para hacer el Congreso tiene que estar la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, la UTEC, los representantes de las universidades y los institutos privados, la educación militar y policial. Parece larga la lista, pero yo digo que es muy interesante porque todo el arco educativo del Uruguay participó en un conjunto de reuniones que convocamos nosotros, en donde además, bueno, ni que hablar, José Carlos Maí, el ministro, y la subsecretaria Gabriela Verde, quien va a liderar como la organización de esto, bueno, fueron poniendo las primeras como metas para decir, bueno, en diciembre lanzamos la convocatoria al Congreso. Ahora se está en el periodo de definir más lo práctico, es decir, cómo va a ser este Congreso. Ajá. Y en ese sentido, una cosa muy interesante es que hay un pequeño, digamos, equipo de trabajo ejecutivo que le llaman, que tiene representantes. Esto también me parece bien lindo, ¿no? Del Uruguay están las instituciones que nombré, con también las instituciones de la educación privada, para que haya una verdadera... o sea, se quiere llegar a todo el espectro educativo. Desde el comité está todo el espectro educativo representado. Bien. Y la idea es trabajar a partir de 4 ejes. Hay 4 ejes que, bueno, nos parece muy importante: la educación y los derechos, la educación y los territorios, las prácticas educativas, de cara, ¿no? Ya estamos avanzados al siglo XXI, vamos un cuarto de siglo, uno dice siglo XXI como si fuera el nuevo, pero de cara al futuro, ¿no? Claro. Y también la educación, a lo largo y ancho de la vida. Exacto. A lo largo y ancho de la vida. Porque también tenemos la educación. Hago como paréntesis de lo del Congreso, Aldo, pero que importan y que creo que tienen que ver con el sentido más profundo de cómo se está encarando algunos problemas educativos en esta administración, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no terminaron sus ciclos educativos y son adultas? Claro. ¿Qué pasa? O sea, hay muchos programas, hay gente que trabaja muchísimo, pero hay una decisión muy fuerte del gobierno. Ahora probablemente esté en breve la prueba acredita bachillerato. ¿Cuánta gente que... Porque era otra época, se puso a trabajar, no terminó su UTU, su liceo, lo que fuera, o que estaba en el interior y no tenía acceso a la educación secundaria, digamos, periódica? Entonces, hay una preocupación porque también durante toda la vida la gente pueda trabajar, pueda estudiar, aparte de trabajar. Y el último eje es el de la educación, inteligencia artificial y tecnología, que es un desafío que todos tenemos pendiente. Que es lo que más nos llama la atención, ¿no? Pero, Gabriel, yo te pregunto así bien clarito, ¿para qué sirve todo esto? ¿Sirve? ¿Se va a aplicar o va a quedar ahí guardado en la memoria? Bueno, mira, nosotros... respetuosamente intento provocar. Está muy bien, claro, no, está muy bien. ¿Para qué sirve todo esto? Lo primero que sirve es para abordar con presencia de miradas complementarias, que no tienen por qué ser siempre iguales, pueden ser distintas, los problemas de la educación del Uruguay, ¿no? Y esto tiene además una estructura que a nosotros nos parece muy valiosa, y ahí tenemos un equipo de la dirección con gente que viene de primaria, de secundaria, que le ha metido mucho, que es en los 19 departamentos del Uruguay tenemos comisiones departamentales, también con representantes de todas las áreas educativas, ¿tá? Que van a ser quienes hagan una suerte de puente para que se convoquen las asambleas territoriales en cada parte del país. Entonces, ¿qué pasa? Las asambleas van a empezar a reflejar en estos 4 ejes la diversidad que tiene el Uruguay, que si bien es un país pequeño y puede ser homogéneo en muchas cosas, no es lo mismo la educación en Rivera y en la frontera, por ejemplo, la enseñanza del español, que lo que pasa en el litoral o que lo que pasa en Tacuarembó. Hay puntos en común y puntos que no. Lo mismo para las familias, porque el Congreso no es un Congreso de expertos, es un Congreso con participación. Por ejemplo, en marzo la convocatoria, antes de llamar a las asambleas, es a un equipo más grande que tiene representantes de todos los partidos políticos, de las cámaras empresariales, de los sindicatos, de las asociaciones civiles, de las diferentes... Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos tenés la chance
de que un tema, yo lo voy a decir al revés, Aldo, no sé, a vos no te conozco tanto como a vos si te gusta tanto el fútbol, no, pero viste cuando decimos que somos 3 millones de técnicos, Sí, sí. en educación, a veces nos pasa una cosa, que yo creo que está bueno para pensarlo, Aldo, ¿no? Todos opinamos de educación porque nos importa, Sí. y porque tenemos familiares, o porque fuimos alumnos, o porque damos clases, Sos y padre, no, abuelo, exacto. sí. Pero uno tiene una opinión, yo le digo con mucho cariño, porque también lo soy como padre, como vecino, pero hay cosas de la educación que no sabemos, porque vos no sabés en realidad, cuando tenés un problema con un chiquilín que tiene determinadas características por su evolución, cómo es la mejor forma didáctica para trabajar con él. Y en eso hay gente que se ha especializado. O como cuando yo desde la Dirección de Educación en un edificio allá en Reconquista, creo que el mejor plan educativo es este, y después viene la gente en Tambores y te dice, no, mirá que en Tambores tenemos esto que motiva a los chiquilines. Entonces, ¿qué te permite el Congreso? ¿Qué te permite el Congreso? Poner en conversación a los, entre comillas, 3 millones de preocupados por la educación que tienen ganas de hacer aportes para una educación del futuro. Entonces, si nosotros, me ha pasado varias veces, que no es un eje del Congreso, pero el tema de los celulares en el aula. El Congreso no va a decidir qué hacemos con los celulares en el aula. Pero, es una decisión que corresponde a las autoridades de la DNEP, etcétera, etcétera. Ahora, Pues te va a aclarar el panorama. tenemos una chance bueno, muy buena, con por los ejemplo, celulares. el Congreso va a tener una relatoría a cargo de la UDELAR. Entonces, los primeros disparadores para cada eje temático van a tener como una puesta a punto de este tema en que está. Entonces, educación, inteligencia artificial y tecnologías. Bueno, ya ahí tenemos una avanzada, porque yo lo que... Esto ahora también lo digo como profe, ¿no? Por supuesto como director de educación. Yo lo que no creo es que la discusión celular sí o celular no sea una discusión simple. Claro. Y el Congreso nos da la oportunidad de ver matices, conocer experiencias, evaluar, incluso sugerir, mirá, en tal lugar los docentes están muy preparados, en tal lugar los docentes dicen, no podemos, en tal lugar la familia, a mí me ha pasado estar en clase, de verdad, el año pasado acá en el liceo 18, y los gurises que les dice, y está hablando con la mamá, porque la mamá está preocupada a ver si llegó, ¿no? Pero señora, su hijo está estudiando, porque al final te pasa una mezcla que también hay que comprenderlo el tiempo que estamos viendo. Entonces, yo lo que digo, porque el Congreso está pensado como una serie de reuniones, asambleas, encuentros territoriales y luego un gran encuentro nacional al final. Bien. De ahí se van a sacar conclusiones, lo que se está pensando que sea por mayorías calificadas para tender al consenso. Entonces, ¿vos qué vas a tener? Bueno, sobre este tema, ¿qué dijo el Congreso de Educación? Y no es que dijo fulano, que pueden ser unos CRA o unos más o menos. Sí. No, de la gente que democrática y participativamente en todo el Uruguay habló del tema, más de 2/3 piensan esto. Entonces, ahí tenés la legitimidad para tomar decisiones. O sea, tenés exacto. Ahora, el Congreso, ¿qué pasa? Nosotros como Dirección de Educación, que es parte del compromiso del gobierno, nos comprometemos a que eso tenga un seguimiento y se convierta en institucionalidad. O sea, si hay una decisión mayoritaria de que esto va por tal camino, bueno, nosotros veremos. En algunos casos vos podés decir, bueno, hacemos una iniciativa de ley. En otros casos hay resoluciones que son de la NEP, circulares internas que hará la NEP o otros. Tenemos todo un tema, pero creo que también es importante y por la audiencia que tiene Sarandí, ¿no? Las residencias estudiantiles. Cuando los chiquilines terminaron, ahora están terminando más el liceo y queremos que terminen todos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa si lo que quieren estudiar no está en su departamento y no tienen las condiciones para irse a vivir a otro lugar? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, deja de estudiar. El Congreso es un gran termómetro para poder medir dónde precisamos, dónde no. ¿Qué plazo se marcan? El Congreso tiene un plazo de conversación de un año. ¿No? La idea es, yo lo digo con mucho cuidado, hay un comité, insisto con esto, ¿no? Que hay gente súper valiosa trabajando muchísimo y un equipo, que uno no quiere adelantar fechas que no están precisas, pero claro, la idea sería, grosso modo, para noviembre tener las conclusiones del Congreso. También quiero decir esto, no es un Congreso donde debatir de forma no como por gimnasia retórica, sino es un Congreso que tiene ejes temáticos, periodos para las asambleas se eligen delegados y los delegados después van a un plenario y se sacan conclusiones. Y además yo insisto con esta otra cosa, es un Congreso que en la medida que todas las personas que participen sugieran elementos, va a estar lejos de ser un Congreso que a veces se dice, no, yo lo he escuchado con un error total, no, es un Congreso de algunos sectores, es un Congreso corporativo, claro, decís, es abierto a toda la ciudadanía. Educación y participación, uno dice, che, pai, ¿cuánta gente va a estar opinando en todo esto? Y uno puede decir desde afuera sin saber nada, y los que saben opinan. Bueno, esto con todo el doble sentido que puede tener, porque como tú bien decías, de repente el que sabe dice hay que estudiar tal cosa, y el que no sabe, pero no me sirve para nada de esto. Claro, lo que pasa ahí, Aldo, que vos tenés esta ventaja. Cuando
se esté dando la instancia, por ejemplo, en una asamblea donde haya gente que quiera participar y diga, bueno, a mí me gustaría, ahora lo digo como profe, ¿no? Por ejemplo, que los padres o las familias en educación media estuvieran más involucrados. Claro. Te cuesta muchísimo que participen. Hay 1000 problemas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Entonces, de repente, el Congreso es la oportunidad porque hay colegios o liceos, hay liceos en el interior que hacen cosas maravillosas. Mira, nosotros en Tarariras hacemos así, así, los sábados, tal. Entonces, de repente, una muy buena experiencia que tiene un saber se comparte en el Congreso y empezamos entre todos a decir, bueno, ¿qué sería posible pensar una política para hacer algo parecido a esto? Entonces, ahí la gente tiene como la chance, yo creo, de enriquecer lo que a todos nos preocupa sin que haya una receta mágica. Porque bueno, creo que también esto es un aviso más de reflexión histórica, ¿no? Si algo sabemos que con educación recetas mágicas no hay, porque además como cambia la tecnología y la cultura. Hoy con todo el tema del chat GPT y todo eso. Yo te quería preguntar por ¿no? las urgencias. Bueno, ese es otro punto, ¿no? El Congreso creo que tiene una capacidad de atender las urgencias en la medida que participen los sectores que tienen, y que lo van a hacer, ¿no? Una sensibilidad por ejemplo, disminuir las brechas educativas. Tenemos un problema muy grande, nosotros que esto creo que también como gobierno se viene anunciando, ¿no? Y hay un consenso. Incluso el otro día estuvimos en el Parlamento en un llamado de Robert Silva, el anterior presidente de la ANEP, en donde él con esto coincidió, las becas. ¿Por qué vamos a aumentar la cantidad de becas? Y porque es bastante claro, no es la única causa, pero que quienes van dejando de estudiar en la adolescencia son quienes tienen más problemas económicos. Entonces, vos con las becas no estás arreglando el estudio, pero sí estás dando la garantía de que el factor económico por lo menos neutralizás un poco y tenés que pasar a darles complemento, la alimentación, por ejemplo, en secundaria, que ahora va a empezar, tiempos de acompañamiento. Entonces, ahí que vamos a tener propuestas que el Congreso puede traer para mejorar los acompañamientos de los chiquilines que antes no terminaban el liceo, o lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo hacemos modalidades para que personas, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Es decir, vos de chico tenías 15, 16 años, tu familia pensaban que trabajaras y empezaste a trabajar. Y tenés un saber acumulado, de repente tenés 40 años, 30 y pico años, sabés pila de cosas, y no tenés el bachillerato aprobado. Ahora, con la prueba acredita bachillerato, ahora, no es solo dar la prueba. ¿Cómo hacemos para que vos tengas, de repente, en un semestre, 10 clases particulares de docentes que te ayuden a prepararla? Capaz que son virtuales. Entonces, todo esto se va a conversar este año en el Congreso. Ahora, Gabriel, sí. El tema de la deserción, que es un gran problema que lleva muchos años, el INED lo ha planteado en sus múltiples estudios, y en la comparación con países vecinos que tienen dificultades, seguimos lejos, ¿no? El 50%, ahora quizás el 60%, termina, el otro 50 o 40 no logra finalizar a los plazos más o menos razonables, ¿no? Su ciclo lectivo. ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer para justamente que puedan permanecer los estudiantes y que además puedan aprender, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Son varias cosas, vamos de a una, pero están relacionadas, ¿no? Por un lado, el problema de la continuidad, ¿no? De la continuidad educativa tiene que ver con varios factores. Hay uno que es el más complejo de estudiar ahora, que pospandemia, en diferentes sectores sociales, esto no tiene que ver con lo anterior que yo mencioné, la frecuencia con que las familias le exigen a sus hijos que concurran ha disminuido. Es un tema que tenemos que estudiar como cultura, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Que va a ir o no ir? Esto de que hay en promedio, y pasa yo también por cercanía he trabajado mucho en los colegios privados, ¿no? Y 20 faltas por año es una cosa que antes era muy excepcional. Ahí tenemos un problema, ¿no? Pero hay otro que tiene que ver con la oferta disponible de tiempo, de acompañamiento para los jóvenes. O sea, vos podés ir a un liceo, acá estamos cerca del Bauzá, ¿no? 4.000 estudiantes. Ahora, si tenés una situación irregular con algunas materias, tenés unas cripto cada 7 chiquilines, tenés un problema y no tenés a quién recurrir, y además te queda lejos el liceo, en tu casa hay problemas. Es más, te pasa que a veces los chiquilines no se conocen entre ellos en las clases ahora. Porque aparte tenemos un problema de soledad con las redes sociales, que estamos entonces, ahí lo que nosotros estamos proponiendo como gobierno es atacar en dos frentes. Uno, el que ya mencioné, el que económico. Es las becas, ¿no? Y el otro, que me parece muy importante y se está coordinando, es la extensión del tiempo educativo. Pero no es el concepto de hacerlos ir más tiempo, si nos cuesta que vaya, más tiempo, imposible, sino cómo generamos instancias
para que estos que tienen más dificultades para estar sean acompañados con equipos docentes. Yo mencioné lo de la alimentación, pero no es lo único, ¿no? Es decir, ¿cómo haces propuestas? Yo la otra vez estuve, y siempre la menciono porque me parece muy interesante, en Paysandú. Esto también tiene que ver con los gobiernos locales, con articular con los clubes de barrio. Como Yamandú lo decía siempre, ¿no? Es decir, la educación no es solo estar 8 o 10 horas en un liceo o en una UTU. Vos podés también ir a un centro educativo, a un club juvenil, ¿no? En Paysandú tiene una experiencia llamada Más Talento, donde los chiquilines de los quintiles más bajos, ¿tá? Tienen a contraturno un plan educativo con merienda o desayuno y equipos que los ayudan a preparar un oral. Gabriel, hay una continuidad. Y la continuidad ahí mejora. Entonces, yo creo que lo que nos falta como país, y esto se viene armando, ¿no? Se viene armando, es una decisión de, vamos a invertir fuerte en los acompañamientos para que la oferta sea real y que los chiquitines puedan empezar a decir, todos terminan sexto. ¿Hay alguna continuidad, ¿no?, con la transformación educativa del gobierno anterior? Con Robert Silva el debate estuvo fuerte el otro día cuando habló de desmantelamiento prácticamente. Dice, hay como un concepto refundacional, otra vez empezar. Pregunto al director de educación. Bueno, ¿qué se continúa o qué se toma? Hay una parte que me parece, para conversarlo más en términos políticos, ¿no? Que la presentación de Robert Silva también tiene que ver con su lugar distinto ahora. Entonces, él fue presidente de la ANEP y ve qué cosas que hacía no se hacen más, que me parece que es lógico porque hubo un cambio de gobierno, si no eso. Después hay elementos que se pueden evaluar si corresponden o no. Ahora, sustantivamente lo que viene haciendo la ANEP, que me parece que, es con lo que nosotros hicimos la campaña del gobierno, fue abrir, que fue el año pasado, ¿no?, a un tiempo de consulta a los diferentes niveles, a TDE, pero no solo a TDE, porque yo insisto con esto, yo ahí lo escuché a Robert, yo tengo un buen diálogo con él, pero a veces me parece que se cierran, dirigen esto los sindicatos, ¿no? La TDE no es un sindicato, la TDE es la reunión técnica de todos los del Uruguay, que hay de todos los partidos además, ¿no? Pero además se escuchó a las inspecciones docentes o a las asociaciones profesionales, o sea, asociación de profesores de geografía, asociación de profesores de lengua y literatura. Entonces, para recomponer la estructura del currículum con participación. Eso yo creo que es un cambio muy fuerte y positivo porque actualiza, ¿no?, con las mejores prácticas que se pueden pensar, y además yo creo que lo que cambió, y esto es una cosa muy importante, ¿no? Se recompuso también el vínculo con aquellas situaciones en donde, ahora hasta hay un resarcimiento económico, ¿no? ¿Se acuerdan los profesores de San José? Que hasta, yo lo digo por esto, ¿no? Los ediles blanco y colorado de San José fueron a protestar porque hubo un abuso de esta idea yo creo que el gran error, más allá después discutimos competencias, sino es haber puesto en un lugar de desconfianza a las y los educadores. No, como que había un programa curricular que había que aplicar que era así y allá, y el que no, medio que era vigilado, e incluso, yo no voy a contar todas las anécdotas porque es gracioso, porque tenías que planificar por competencia, pero después, lo cuento igual, ¿no? Te vendían las planificaciones por Instagram porque te las hacía una IA las planificaciones. Entonces, hubo un error ahí. Te vendían. Sí, claro, porque estaba en Instagram, decía, sí. ¿Qué curso tenés? Te hacemos a medida tu planificación, porque tenía unos bots que, sí, o sea, vos tenías que ponerle el tipo de competencia, no sé qué. Bueno, ahí está un caso tremendo. Era muy engorroso, entonces, claro, había pícaros que tenían. No, pero volviendo a la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que lo importante de esto es que se recuperó una dimensión en donde quienes tienen el día a día de la enseñanza también pueden estar construyendo parte de cómo van a ser los programas, porque si no después es muy difícil. O sea, yo no entiendo cómo creyeron en algún momento que por ordenar, que había que planificar con unas grillas y por, ciertos contenidos predeterminados, eso iba a cambiar las prácticas docentes, porque terminaba ocurriendo eso. Bueno, yo consigo yo no lo hice, ¿no? Pero porque yo no planifiqué así, traté de adecuarme, ¿no? Pero conseguía la planificación por día, pero seguías dando clases del mismo modo. Entonces, acá yo creo que hay una cosa, que también, por eso es lo que hablamos de Congreso, que está buena para pensar. Y es que es lo mismo que decirle que los jugadores jueguen como en el PlayStation. Claro, los jugadores juegan como juegan en la cancha, y vos los ves jugar, ¿no? Entonces, no, por más que tengas un modelito, yo creo que lo importante en este sentido es, más allá de los partidos políticos, hay una preocupación por la educación. Está veamos claro, qué cosas funcionan y en dónde además tenemos la capacidad de transmitirle a quienes
están en el día a día, pues yo digo, si no recuperamos la confianza en los docentes, que son los que están, porque lo que está con los chiquilines, a veces más tiempo que la propia familia, son las maestras, los profes, el de gimnasia, ¿entendés? Entonces, si ellos no se sienten con confianza para educar a nuestros gurises... La habían perdido la confianza entonces, no había confianza. Y hubo una marca muy poco, por lo menos muy poco amigable, ¿no? En casos donde, bueno, esto de decir que había... ¿Y cómo evitar los abusos? Yo creo que ahí... Porque recuerdo en anteriores gobiernos del Frente Amplio se habló de que el poder de los sindicatos había crecido notablemente, formaban parte del gobierno de la educación y muchas veces bloqueaban los avances educativos. Bueno, al no estar de acuerdo. Yo no recuerdo ningún caso donde bloquearan avances educativos los sindicatos, porque los sindicatos como mucho, que por supuesto yo soy afiliado a mi sindicato de profesores con mucho gusto, porque creo que los sindicatos han construido muchos de los derechos en el Uruguay, ¿no? Los sindicatos a lo sumo pueden tener algún representante que por la vía de la votación democrática sea parte de un consejo. Los sindicatos no gobernaron nunca la educación, fueron parte, o sea, porque Robert Silva llegó a la educación, también votaba, ¿se entiende esto? Entonces, mira, Aldo, si pongo un ejemplo, digo, porque está bueno charlarlo, ¿no? Sí. Cuando vino el plan Ceibal, yo me acuerdo porque FENAPE hubo una parte que estaban en contra de ese, y yo estuve en desacuerdo también, pero no frenaron el plan Ceibal. ¿Me entendés? Entonces, vamos al expresidente Mujica o incluso a Tabaré Vázquez muy frustrados, ¿no? Bueno, yo lo que creo acá, y yo tengo veneración por Tabaré y Pepe, porque son nuestros referentes, pero creo que tenían una mirada equivocada de la política educativa y el rol de los sindicatos. Yo creo, pero eso es una conversación que hay que. Claro. Yo creo que también hubo muchas trabas a veces, ¿no? En cuanto a la posibilidad de expresar miradas más actualizadas en la didáctica, en la pedagogía, y fueron muy encandilantes algunas voces tecnicistas que después, cuando gobernaron, no cambiaron nada en la educación. Entonces, yo creo que el Congreso es la oportunidad que la educación con educadores mejore. No caer en eso. Bono escolar, no se llegó a todo finalmente, había un compromiso del presidente Orsi. Era para febrero, ahora va a ser en marzo. ¿Qué pasa con el bono? Lo del bono yo creo que es una preciosa novedad, siempre pulir y corregir, ¿no? Nosotros cuando en la campaña se planteó esta posibilidad, lo que se dijo que era para el inicio de las clases y de los chiquilines con mayores carencias, la estimación con el presupuesto que suponíamos que había nos permitía hacerlo universal en el primer año de ejercicio del gobierno, o sea que iba a ser en el 2026, y en el medio del presupuesto nos plantearon desde Economía, y eso me parece lo más honesto, responsable y sensible, mire, los márgenes dan para ir desde los quintiles más bajos aumentando hasta en el año 28 hacerlo universal. Esto fue votado por la mayoría de los legisladores de todos los partidos, yo vuelvo con esto, que es una política nacional que es una pequeña dosis de compromiso del Estado para ayudar en algo básico. Perdóname que te interrumpa porque se nos va el tiempo. Pero digo que es de todos. Entonces, pero 2.500 pesos en plata, ¿y qué garantía tenés que la plata se utiliza en? Bueno, nosotros tenemos dos materiales educativos. La garantía es, las familias en general están preocupadas porque en marzo, hasta hay publicidades que ya que en marzo tenés más gasto por lo educativo. Sí, sin duda. Nosotros tenemos esta convicción, es polémica siempre, la polémica en el mejor de los sentidos. La mayor cantidad de las familias lo va a usar para el educativo. Si hay algunos que no, nosotros tenemos chance después de ir eso observándolo. Algunos dicen, háganlo todo con materiales. Lo que pasa es que en algunos casos, si consiguen los materiales, el bono sirve para paliar otras necesidades. Quienes los reciben realmente no hay que decir que lo gastan. Pero ¿sabes lo que pasa, Aldo? Sí. Nosotros tenemos que volver a recuperar la idea de que el Estado se compromete de manera también afectiva con garantizar que empiecen todos bien las clases. No es la mejor medida, pero es una medida nueva y que en el 28 lo vamos a tener universal, y si hubiéramos tenido el presupuesto correcto ya hubiera sido ahora. ¿Te imaginas a fin de año que digan celulares no en clase? No sé, no, yo estudio historia. Mirar el futuro es uno trata de imaginarse. Yo lo que espero que le pregunto al docente. Buena. Para mí sería precioso que a fin de año tengamos varias opciones para encarar el tema de la comunicación. La comunicación digital entre todos en la educación. Porque también está el gran problema. ¿Qué pasa con la familia? Mirá, a veces también tenés que pobres los adscritos, ¿no? Pero te mandan en un domingo, hay que llenar la lista de profesores, la lista claro, entonces, no, está bien, que tengamos varias opciones para esto. Varias opciones. Aprovechar lo bueno de la tecnología. Hay que aprovechar lo bueno. Por ahí te encontrás con una alternativa. Mira, en tal materia no, en tal materia sí. Yo qué sé, tiro sin saber. No, o que haya momentos. Es decir, vos tenés momentos donde y la inteligencia artificial también, me imagino. Y ahora, nosotros estamos con la idea de crear una cátedra de inteligencia artificial con Ceibal.
¿no? Entonces que permita también a los docentes poder construir contenidos de inteligencia artificial y sobre todo yo lo que creo que evitar el apocalíptico, no decir no, la tecnología no, porque la tecnología va a estar entre nosotros, ¿no? Entonces eso, pero por otro lado sí ser cuidadosos de que tenemos, volvemos a lo anterior, ¿no? Brindar las condiciones, porque capaz que vos tenés que decir, bueno, no tengo los celulares, pero tengo que garantizarle a todos una tablet, porque hoy la información está digital, Aldo. Entonces, la brecha. Claro, entonces eso, bueno, capaz que es una opción. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes. Seguiremos conversando porque gusto. esto recién va a empezar en lo que respecta a este Congreso Nacional de Educación y uno se imagina que va a haber mucho para conversar en los próximos meses. Será hasta la próxima. Nos vemos, que pasen bien.